En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Del mismo modo que Sócrates es considerado el padre, el origen de la filosofía, y había filósofos antes que él, por aquella definición suya, aquella frase suya, solo sé que no sé nada, lo cual abría la puerta a la investigación. Como no sé, tengo que averiguar, tengo que estudiar. La frase que define la relación con Dios y la relación con el prójimo es algo parecido. Solo sé que no soy Dios. Puede parecer una frase simple, tonta, pero buena parte de los problemas que tenemos, los que decimos que tenemos fe con Dios, y buena parte de los problemas que tenemos los que tienen fe o los que no tienen fe con el prójimo, radica precisamente en esto. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Por tanto, no puedo ser el centro de todo. No puedo tratar a los demás como si fueran personas a mi servicio. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad que nos va a abrir a la fe, nos va a abrir a la esperanza, al amor, al resto de las virtudes, nos va a abrir a la convivencia. ¿Cómo esto afecta a nuestra fe? Esta mañana os he explicado, haciendo ese largo desarrollo de la historia de la filosofía, cómo la inteligencia nos abre a la fe y también la utilidad nos abre a la fe, porque cuando no acepto que hay alguien fuera de mí con poder sobre mí que yo le doy, aceptando que tengo fe en ese alguien, al cual considero el Creador, el Todopoderoso, termino por hacerme de mí mismo un Dios que considera bueno o malo lo que le interesa, o termino por aceptar a tantos que se convierten en dioses míos. Quizás sin darme cuenta, como os he explicado esta mañana, con este proceso de ingeniería social que estamos padeciendo. Pero ahora ya tenemos fe. Creo en Dios, la inteligencia nos ha abierto a la fe, y también ese sentido de la utilidad nos ha abierto a la fe. Estamos como el hombre primitivo, no aún como Abraham, ni mucho menos como lo que nos enseña Jesucristo, pero estamos como el hombre primitivo. Tengo fe. Hay alguien, no solo algo, hay alguien que ha hecho esta maravilla. Tengo fe. La humildad, ese aceptar que yo no soy Dios, significa, de forma natural, inmediata, que ese alguien al que llamo Dios, ese alguien tiene una autoridad sobre mí, pero también significa que ese alguien es mayor que yo. Fijaos en esta idea. Acepto que Dios es mayor que yo. Aceptar que Dios es mayor que yo de forma lógica implica aceptar que habrá cosas de Dios que no puedo entender. No digo que Dios no pueda ser entendido en absoluto. Digo que Dios, al ser más grande, no cabe en mi cabeza del todo. Soy una criatura de Dios. Aún no he llegado al concepto de hijo amado, que es de Jesucristo, pero sí el de aquel
primer hombre, aquellos primeros hombres, somos criaturas de Dios. Dios es más grande que yo. No puedo entender del todo a Dios. Recuerdo cuando estudiaba teología, la evolución del hecho religioso, la aparición del hecho religioso y cómo evoluciona de lo que podemos saber en la prehistoria y luego lo que sabemos en la historia de la humanidad, que aquel escritor que leíamos hace pues 50 años, supongo que estará muy atrasado, pero era el primero que estudiaba esto, era un escritor rumano, Mircea Eliade. Decía que Dios era para aquellos primitivos, usaba una palabra, porque los teólogos tienen que usar siempre palabras raras para que no se les entienda y para que los demás digan, este señor sabe mucho. Bueno, pues la palabra rara que usaba era la palabra luminoso. Luminoso. Dios era para aquellos hombres primitivos el oscuro. Lo oscuro. Lo inconmensurable, lo inatrapable. Dios es misterio. No digo que solo sea misterio o que en todo sea misterio. Dios es misterio. Precisamente porque es Dios. Si es Dios, no puedo entenderle del todo. Si yo le entendiera del todo, Dios sería una fabricación humana. Si es Dios, no puede caber del todo en mi cabeza. Hay una historia preciosa que cuentan de San Agustín, la habréis escuchado seguro muchas veces. Cuando él, ya obispo de Hipona, paseaba por las playas, esas playas del norte de África, del Mediterráneo, dando vueltas a la idea de cómo podía ser Dios uno y trino a la vez. Un solo Dios, tres personas distintas, iguales en naturaleza, iguales en dignidad. ¿Cómo puede ser? Y así paseaba. Había un niño jugando en la orilla y con una concha cogía agua y la dejaba en un agujerito que había hecho en la orilla. El agua se filtraba, volvía, dejaba y se filtraba. Y el santo paseando hasta que ya se fija en el niño y lo que hace el niño y se acerca al niño con ese aire de superioridad, ¿verdad? Que tenemos muchas veces los adultos. ¿Qué estás haciendo? Quiero meter el mar en este agujerito. Y no te das cuenta de que el mar es más grande que de ese agujerito que has hecho en la orilla. Y el niño le contesta, ¿y tú no te das cuenta que Dios es más grande que tu inteligencia? Y que estás intentando meter algo que es más grande que el mar en algo que es más pequeño que este agujerito. ¿Por qué es importante esto? Porque no nos han educado a aceptar el misterio. No estamos enseñados ni educados a aceptar el misterio. Por lo tanto, la primera consecuencia, el primer fruto de extraordinaria utilidad en nuestra relación de creyente con Dios es aceptar que yo no puedo entenderlo todo. Aceptar el misterio. Ese misterio es, para nosotros los creyentes católicos, en algunos momentos muy doloroso, muy perturbador. Es un misterio, por lo menos en algunos momentos, a veces en muchos momentos o en etapas largas. Es un misterio que pone a prueba nuestra fe, que zarandea nuestra fe. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Y a veces no es una teoría, Dios permite el mal en el mundo, sino porque yo estoy enfermo. ¿Por qué ha muerto mi hijo? ¿Por qué mi país está siendo gobernado por estos dictadores y no hay forma de echarlos? Pensad en, qué sé yo, en Venezuela o en Cuba. El mal en el mundo, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué este terremoto? Es
El creyente de cualquier religión, pero especialmente de la nuestra, porque nosotros afirmamos que la característica esencial, definitoria de Dios es la de que es amor. ¿Y si es amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Un católico no puede dejar de preguntarse muchas veces en la vida por su situación personal, la de los suyos, la de su patria, la del mundo. No puede dejar de hacerse esta pregunta: ¿por qué, si eres amor, tú consientes y permites esto? Y esta pregunta nos taladra, nos sacude, nos conmociona, zarandea el cimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Y solamente cuando nuestra fe está fundada firmemente en esta roca de decir: Dios es más grande que yo, no soy Dios, no puedo entenderlo todo, tengo que aceptar el misterio. Solamente entonces no te vienes abajo. Claro, ¿qué ocurre cuando te vienes abajo? He hecho antes alusión al argumento de utilidad. Tengo un Dios y no tengo dioses. La frase de Chesterton: el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Si yo abandono mi fe sacudido por este misterio que no entiendo y que aparentemente está en contra de ese principio esencial de mi fe en Dios, que es amor, no solo que existe, no solo que es todopoderoso, sino también que es amor. Si yo abandono mi fe, como les pasa a tantos, ¿qué sucede? Pues que te encuentras de nuevo en ese vacío, en esa soledad y en esa necesidad de darle un sentido a tu vida y de darle un sentido a la vida de otros, inclusive al dolor tuyo o de los otros. Es decir, vuelves a la casilla de salida. No creo en Dios. Ha muerto mi hijo. Pataleta, enfado. ¿Va a resucitar tu hijo? No creo en Dios porque tengo un cáncer. Enfado, rabieta. ¿Se te va a curar el cáncer? Ni tu hijo va a resucitar porque dejes de creer en Dios, ni vas a mejorar del cáncer porque dejes de creer en Dios. Pero sí va a ocurrir otra cosa. Vas a estar solo ante la muerte de tu hijo y vas a estar solo luchando, con ayuda médica, por supuesto, luchando contra el cáncer. Es imprescindible aceptar el misterio. En nuestro desarrollo de la fe, este tiene que ser el punto de partida. Acepto que Dios existe, acepto el misterio. Es decir, acepto no entender. No es fácil, pero fijaos, es necesario entrenarse en las cosas pequeñas, en los misterios pequeñitos, para estar preparado para las cosas grandes que siempre y a todos nos ocurren en la vida. A veces duran mucho, otras veces poco, a veces son de un tipo, otras veces de otro. Nadie pasa por la vida sin beber un cáliz de amargura, del tipo que sea. Y a veces has tenido una vida feliz, pero la última etapa es dolorosa. Prepárate a convivir con el misterio. No es un misterio absoluto, es un misterio de momentos o de etapas, porque también te ha ido bien en la vida y también tienes experiencia del milagro, también tienes experiencia de que has rezado
y Dios ha acudido en tu ayuda. Pero hay otros momentos en los cuales Dios parece que no te escucha, parece que te ha dejado solo, parece que no existe más para ti. En este punto es imprescindible fijarnos en Jesucristo, que nuestra fe confiesa que es el Dios hecho hombre. Pero bastaría con fijarse en su etapa, cómo afronta esa etapa humana del dolor y de la muerte. Porque Él, en esos últimos momentos de su vida, sintetiza lo que cada uno de nosotros muchas veces, o pocas pero intensas, vivimos. Él, en el huerto, suplica que pase el cáliz. Y claro que el cáliz era los latigazos que le esperaban. Pero el cáliz era la sensación de abandono que experimenta. Porque cuando tú estás sufriendo, si estás acompañado íntimamente, como solo Dios puede hacerlo, el sufrimiento existe y físicamente quizá no cambie, no lo sé, a veces también cambia, pero tú lo llevas de otra manera. Cristo suplica que eso no le ocurra. Tiene, no digo miedo, no digo pánico, tiene más que terror, suda sangre. Y expresa eso cuando ya, sin sangre, después de los 40 latigazos, después del camino a la cruz, después de ser clavado en el madero, con la asfixia que representaba tener que apoyarse en los pies clavados, sabemos que tenía un hombro dislocado y que por lo tanto no había hueso ahí que unido a hueso, sino que tenía que apoyarse en ese brazo simplemente en los tendones y en la carne. En el otro brazo sí lo tenía sin dislocar, pero tenía que elevarse para coger aire. En ese contexto horroroso de dolor, de angustia, le asalta el demonio como nos asalta a nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay una frase de Jesús que resuma más y mejor la experiencia del hombre ante el dolor. Recuerdo hace muchos años cuando leí un libro de un escritor francés con origen español, con raíces españolas, Albert Camus, se escribe Camus. La peste, se llama el libro, La peste, porque es un libro montado sobre la experiencia del misterio ante el dolor. Y esa es la experiencia de nuestro Señor. Si Jesús hubiera muerto después de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaríamos también nosotros muertos. Pero Jesús, después de eso, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Es decir, me fío de ti. El misterio llega. Si el misterio zarandea tu fe y la derriba, vuelves a la casilla de salida, estás solo. El misterio llega y tú, entrenado, sigues ahí diciéndole, no te entiendo, no sé por qué. Me aliviaría mucho entender, pero en todo caso, Señor, yo me fío de ti. Aceptas el misterio. Y aceptando ese misterio, la muerte empieza a estar vencida. Por lo tanto, esta consecuencia de la aceptación de que no soy Dios y de que Dios es más grande que yo, que implica aceptar el misterio, nos va a abrir a la relación con Dios
que debe de tener no solo ya un creyente, sino especialmente un católico. Y me refiero a la confianza. El concepto de fe es un concepto más de tipo intelectual. Pero el concepto de confianza es un concepto más del corazón. Yo creo no es lo mismo que yo confío. Yo creo en Dios, yo confío en Dios. Esa confianza implica que aceptas ese misterio y que sigues creyendo en el amor de ese Dios que en ese momento no lo estás entendiendo, pero que no por eso dejas de confiar en Él. San Pablo, que era un creyente judío, pero que cae de su caballo, de su fe, cuando se encuentra con Cristo resucitado, tuvo mucho tiempo hasta que le matan en los jardines, le corta la cabeza en las afueras de Roma, entre Fontane. Tuvo mucho tiempo para meditar sobre esto, porque tuvo que enfrentarse a los judíos y a los paganos. Él dice, sé de quién me he fiado. Dice fiar, dice confiar. No dice sé en quién he creído, sino dice sé de quién me he fiado, de quién me he fiado. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Pero ha resucitado y yo sé de quién me he fiado. Por eso, cuando nuestro Señor se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, con esa advocación que conocemos con el nombre del Sagrado Corazón, o cuando se aparece a Santa Faustina con la advocación de la Divina Misericordia, nos está pidiendo caridad. No está diciendo el hambriento, el que está en la cárcel. Está diciendo, cree en mí y confía en mí. Está pidiendo un acto de limosna, un acto de amor. Está pidiéndote la limosna de la confianza. Yo, Señor, confío en ti. Y no creo que haya un acto de amor más puro hacia Dios que el de la confianza. Una confianza a veces relativamente fácil, pero una confianza en muchos momentos difícil de dar. ¿Se puede vivir sin confiar? No digo si se puede tener fe sin confianza, sino ¿se puede vivir sin confiar? Pues no, no se puede vivir sin confiar, no se puede. El esposo se va a trabajar, deja a su mujer en casa, por ejemplo, y está confiando en que ella no le va a engañar con otro. Lo mismo la esposa, el marido se va a trabajar y ella está confiando en que no va a tener un lío con la secretaria. No se puede vivir sin confiar. La confianza va unida a la existencia. No se puede vivir sin confiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Averiguar bien en quién se confía. ¿En quién? Por eso San Pablo dice, sé de quién me he fiado. Ha investigado. Ha averiguado. Lo dice San Lucas en el inicio de su Evangelio, que él intenta investigar, él que era médico, que era científico, intenta investigar sobre la autenticidad de aquellos relatos que ya estaban circulando entre la primera comunidad y que llegaban ya también a los paganos.
Y lo dice. Me he puesto a investigar qué hay de auténtico en nuestra fe. Y al final llega un momento en el que dices, yo me fío de ti. ¿Y si fuera esta la limosna que Cristo te pide? ¿Y si fuera esta y solo esta, o al menos principalmente esta, la limosna que Cristo te pide? Sé de quién me he fiado. Investiga, investiga. ¿Merece la pena? ¿Te fías de una mujer con la que te vas a casar, de un hombre con el que te vas a casar? ¿Te fías? Investigas, averiguas cómo es. No te casas a ciegas. Y si lo haces, te equivocas. Investiga. ¿Merece la pena fiarse de Cristo? Y fiarse implica aceptar el misterio. Él te está pidiendo esta limosna. Fíate de mí. Confía en mí. En lo poco y en lo mucho. Jesús dice, el que no sabe ser fiel en lo poco, no sabrá ser fiel en lo mucho. Quien no sabe confiar en los pequeños momentos de oscuridad que son simplemente como alfileres, no sabrá confiar en los grandes y dolorosos momentos que siempre llegan. No te fías. Al final, ¿qué haces? Pues no te fías. Estás solo. Y afrontas solo el mal y el bien en tu vida. No solo el mal y el bien en tu vida. Y si estás solo, ¿cómo vas a afrontar eso que te desborda y te supera? Por eso os decía, el acto de fe en Dios es un acto de inteligencia, pero también es un acto de utilidad. Creer en Dios me conviene. ¿Adoro a alguien? Sí. Sí. ¿Me arrodillo ante alguien? Sí. Pero eso me impide arrodillarme ante los cientos de diosecillos falsos que siempre intentan, aunque no me dé cuenta, intentan que me convierta en su esclavo. Confianza en Dios. Acto de amor puro al Señor. Confianza en Dios. Cuando yo tenía 17 años, pasé una etapa difícil. Siempre he tenido una mente muy cuadriculada y desde hacía tiempo yo quería entrar en el seminario, desde los 10 años, pero esa etapa de la adolescencia siempre es un poquito, en fin, tormentosa. Es una etapa difícil, realmente difícil. Mi madre se preocupó, me llevó al médico, no sabía qué me pasaba. Aparte de que me dolía mucho la espalda porque tus huesos crecen, tuve que dormir un tiempo en una tabla. Bueno, pasé una etapa difícil. También en mi fe, nunca dejé de ir a misa, nunca dejé de tener fe, pero era difícil para mí. Y un día daba vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Necesito estar seguro de que Dios existe, necesito estar seguro. Necesitaba poner mis pies en un suelo firme. Meditaba pros y contras de la existencia de Dios, me estudié a fondo las 5 vías de Santo Tomás, leía. Y un día dije, al final tienes que hacer una cosa, saltar al vacío. Saltar al vacío. A ver qué pasa. Te puedes estrellar, ¿no? Saltas al vacío. Te puedes estrellar. A ver si alguien me recoge. Y no salté al vacío, Es decir, no me subí a ningún edificio en Madrid para tirarme de un 20º piso. Fue una experiencia
no han pasado, fijaros, tantos años y no la he olvidado. Fue la primera vez que hice uso de la fe de mis padres para hacerla mía. La primera vez que tuve mi propia fe, es decir, mi propia experiencia de fe, y consistió en esto: abandónate, abandónate, confía en Dios. Años más tarde tuve que dar clases de filosofía, además de matemáticas, de física, de biología, de química. Tuve que ser profesor de filosofía también. Y tuve que estudiar eso que os enseñaba esta mañana, los filósofos de la sospecha, cómo explicar esto. Bueno. Y esta experiencia vital, este abandonarme en Dios, me parecía que era la experiencia no solamente fundante de mi fe, sino también la experiencia que podía fundar la fe de los demás. Jesús viene, Santa Margarita, Santa Faustina, a pedir solo esto: fíate, confía, confía. ¿Qué me pasó cuando me lancé psicológicamente, ¿no?, al abismo? ¿Qué me pasó? ¿Qué tuve? Una inmensa paz. Una inmensa paz. Y cuando tuve que explicar esto, sin haberlo leído, pude decir eso que os he dicho, que la fe no solamente era inteligencia, sino que también la fe te proporciona, desde esta perspectiva de la confianza, te proporciona seguridad y te proporciona paz. Y siempre está la duda: ¿y qué pasará si me he equivocado? Y recuerdo que lo escribí en uno de mis libros, ¿para qué sirve la fe? ¿Y qué pasará si me he equivocado? He saltado al vacío, me he puesto en manos de Dios, he confiado en Él después de haber investigado, por ejemplo, la seriedad de nuestra fe. Es decir, nuestra fe se basa fundamentalmente en la resurrección de Cristo. Después de haber reflexionado y leído sobre la certeza de que Cristo resucita, porque nadie inventa una patraña y una mentira para terminar comido por los leones. ¿Y qué ocurre si no hay nada? Si he apostado mi vida entera a la fe, si renuncié a mi familia, si renuncié a ser ingeniero, si renuncié a todo, ¿y qué ocurre si no hay nada? ¿Qué ocurre si el día de mi muerte me encuentro con que no están los ángeles esperándome, quizá para llevarme al purgatorio? Muy seguro. Pero ¿qué ocurre si no hay nada? ¿Qué ocurre? Pues no ocurre nada. No tendré la oportunidad de decir: vaya, cuando decidí tener fe y fiarme en aquellos 17 años me equivoqué. No tendré esa oportunidad porque no hay nada. Pero habré vivido mi vida con paz, con esperanza, con amor. Pero también hay otra opción, ¿no? ¿Qué ocurre si hay algo? ¿Qué le ocurre al ateo si hay algo? ¿Qué le ocurre? No sabemos qué hará Dios. Dios es misericordioso, pero inevitablemente pensará: vaya metedura de pata la mía, ¿eh? Vaya. Encontrarte delante de Dios y que te diga: ¿y de dónde crees que salió todo esto? ¿Quién te crees que hizo el universo? ¿Del cero salió el infinito? ¿De la nada salió algo? Tener fe es arriesgar
Lo es, lo es. Y hay que asumir ese riesgo. Pero no tener fe es arriesgar todavía mucho más. No estamos solos. Cuando empezaba a trabajar en el diario ABC, uno de los primeros encargos, aparte de escribir las noticias que venían, etcétera, bueno, redactarlas, trabajo de principiante en el mundo del periodismo, fue un encargo que me hizo el que entonces era mi jefe, ya muy enfermo, José Luis Martín Descalzo, que era entrevistar sobre su fe a determinados personajes conocidos de entonces. Bueno, muchos de ellos, me he imaginado, ya están muertos. Bueno, ya eran personajes conocidos, por lo tanto mayores, y yo era un jovencito. Y más o menos eran interesantes, algunos muy interesantes, muy interesantes. Los más mayores seguramente recordarán una pareja de humoristas que en su momento fueron brillantes, Tip y Cole. Bueno, eran geniales, ¿no? Tip alto, Tip era creyente, era simpático hasta decir basta. Le entrevisté en la barra de un bar, porque bebía como un cosaco. Y mientras bebía una cerveza, yo estaba haciendo la entrevista. Cole era bajito, un hombre reservado, serio, hacían un contrapunto perfecto. Pero Cole era ateo. Me dijo una cosa. Ustedes, yo era sacerdote y él lo sabía, yo me presentaba como sacerdote periodista. Ustedes, los creyentes, quizá piensan que nosotros los ateos, el momento más duro es cuando sufrimos y no tenemos a nadie en quien apoyarnos. Para mí, me dijo, el momento más duro para un ateo es cuando las cosas te van bien y no tienes a nadie a quien dar las gracias. Es serio eso, ¿eh? ¿Te pasas la vida solo? Sí, muy acompañado. Solo. Tienes una enfermedad, estás acompañado de gente que te quiere, los médicos, tal. Pero es tu cuerpo el que está herido, ¿eh? Y no tienes a nadie que te sostenga en ese momento. Pero tampoco tienes a nadie con quien compartir de forma íntima y profunda esos momentos buenos de la vida. Y si no tienes fe, ¿qué pensarás? Al margen de lo que haga Dios, que es infinitamente misericordioso, ¿eh? Pero ¿qué pensarás? He pasado lo bueno y lo malo de mi vida solo. Por eso, es la aceptación humilde de que no soy Dios la que me lleva no solo a aceptar la existencia de Dios, sino también la que me lleva a aceptar el misterio, aceptar no entender, aceptar que no entender es normal, que no entender no es algo injusto, un agravio, algo que no hay derecho a tener que soportarlo, sino aceptar no entender es lo normal. Dios es Dios y yo no soy Dios. Y de ahí paso a la confianza, que es el acto de amor más puro que podemos darle a Dios. Yo, Señor, me abandono en ti, confío en ti. En ti pongo mi vida, en tus manos pongo mi existencia. Y eso es la Virgen María. Eso fue exactamente lo que hizo. Porque sobre ella, el día de la Encarnación, lo que pesaba sobre su cabeza no era una promesa de riquezas, de superar
un estatus de aldeana para convertirse en la madre del Mesías. Lo que pesaba sobre su cabeza era una condena de muerte. Madre soltera. Eso es lo que pesaba sobre su cabeza. Y ella dice, aquí está la esclava, yo confío, fiat. Y gracias a eso puede nacer el Hijo de Dios, puede nacer nuestro Salvador. Por eso, humildad y fe. Partir de ese principio y desarrollar. No soy Dios. No puedo entenderlo todo. Puedo tener fe o no tener fe. Pero si tengo fe, y es la inteligencia y la utilidad la que me lleva a la fe, si tengo fe, tengo que aceptar el misterio. Y aceptar el misterio significa confiar en Dios. El primer punto que el Señor me inspiró, que la Virgen, mejor dicho, me inspiró para esa oración nuestra, que es un desarrollo de espiritualidad en sí mismo, fue ese. Yo, Señor, confío en ti. Yo me fío de ti. Es lo que Cristo pide. Cuando dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Cuando te llegue la hora, encontrará esta fe en ti. Cuando te llegue la hora, no solo la hora de la muerte, la hora, encontrará esta fe en ti. Serás capaz de decir, yo, Señor, confío en ti, me abandono en ti. No entiendo, no comprendo, pero yo, Señor, estoy seguro de que tú me amas y de que no me estás abandonando. De que aunque me parezca que todo es un desastre, que no va a conducir a nada, yo, Señor, confío en que tú sabes por qué ocurre esto. Y que tú sabes por qué estás permitiendo esto. Y por eso me abandono en ti. Y eso es el principio. Ese es el punto de partida. Ese es nuestro suelo en el que ponemos los pies. Cuando el Señor se aparece en el lago de Genesaret y los apóstoles están en la barca en medio de la tormenta, y ven venir a Jesús andando sobre el agua y creen que es un fantasma. Y San Pedro le dice, si eres tú, mándame ir sobre el agua andando hacia ti. Y da varios pasos sobre el agua, pero le entra la duda y se hunde. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La confianza en Dios nos permite andar sobre el agua. Tenemos que aprender a andar sobre el agua. Tenemos que aprender a andar sobre el agua en medio de la tormenta de la vida. Tormenta que estalla a veces cuando el día es espléndido y de repente se oscurece y viene el trueno, viene la tempestad. Y tienes que aprender a andar sobre el agua. Yo, Señor, confío en ti. Yo confío en ti. Me abandono en ti. Y si te hundes, pues haz lo de San Pedro, ¿no? Señor, ayúdame, que me hundo. Y él te va a regañar un poquito. Hombre de poca fe. Y es verdad, y tiene razón. Pero te va a dar la mano y te va a sacar a flote. Quisiera que meditarais hoy sobre esto. Hicierais este acto de confianza, pero aplicándolo a vuestra situación personal, del pasado, del presente. Yo, Señor, confío en ti. No te entiendo, no entiendo por qué permites esto. Y me estoy hundiendo, me estoy hundiendo. Me estoy alejando de ti, mi relación contigo se está enfriando. Me estoy hundiendo. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Sácame a flote. Yo, Señor, me abandono en ti. Yo, Señor, confío en ti. Pon tus pies, que están sobre el agua,
sobre un suelo firme y haz que ese agua se convierta en ese suelo firme sobre el cual puedes andar. Hacemos un momento de oración en silencio.